Asociaciones civiles y cooperativas. Primero, el concepto de gregario. ¿Qué cosa es el concepto de gregario? ¿Qué significa gregario? Lo que define la Real Academia de la Lengua es aquel que tiende a vivir agrupado con otros congéneres, formando manadas, cardúmenes, colonias, o en el caso del ser humano, grupos sociales. El ser humano es por excelencia gregario, es decir, se agrupa para poder vivir. Desde sus orígenes, el mono antropomorfo vivía en manadas. Hagan de cuenta que les recomiendo, maestra, que lea con sus alumnos una pequeña obrita de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y es muy interesante porque los monos antropomorfos significa con forma de hombre, tenían la característica especial, a diferencia de otros monos de la tierra, de que podían estar más tiempo sobre sus pies que los demás, y entonces tenían las manos más libres y podían moverse, y eso les generó la posibilidad de usar las manos, como aquí se ve en la lámina, para otras cosas, en este caso para hacer instrumentos, para hacer cuchillitos, usar las piedras para otros fines. Bueno, la fuerza de estos monos, si se fijan ustedes, no tienen garras, no tienen colmillos fuertes. Eran incluso monos herbívoros que pasaron a ser carnívoros, como los pandas, que eran carnívoros y pasaron a ser herbívoros. Aquí el hombre pasó de herbívoro a carnívoro, y gracias a eso se desarrolló su cerebro. Y hay unos que se preguntan, bueno, ¿y por qué los monos no se siguen convirtiendo en hombres? Yo les respondo, porque la raza de monos que podía hacerlo ya se hizo, y somos nosotros. Nos evolucionamos. Bueno, esta raza no tenía garras, no tenía manera de correr. La única manera de poder sobrevivir era agrupado en grupo. Incluso se sabe que los monos vivían, se decía, en familias grupales. Es decir, era indistinto, vamos a decir, no había celos entre ellos, y las relaciones sexuales entre los monos era indistinta. No había parejas, digamos, ¿no? Era como si dijéramos un todos contra todos. Y ese agrupamiento los hacía muy sólidos, muy cariñosos con todos. Entonces, ciertamente que no sabías quién era el papá de los niños, pero sí quién era la mamá. Y la mamá era muy querida, muy querida. Entonces prevalecía el derecho materno. En fin, los monos, para poder sobrevivir, tenían que vivir agrupados. Vivían en manadas. Es más, para cazar el mamut, pues lo tenían que hacer en colectivo. Ustedes que están cerca de la zona del aeropuerto de Santa Lucía, justamente los mamuts los llevaban a la zona de empantanamiento, y allí, ya atorados, no se podían mover, pues con las lancitas tenían que matarlos, y pues más de alguno moría en el intento, pero trabajaban en colectivo. Entonces, muy interesante la actividad del trabajo colectivo, y no había celos, no había individualismo, egoísmo, no había nada de que yo me voy a quedar con el mamut y ustedes no lo van a disfrutar. Pues cómo no, si lo cazamos entre todos. Entonces había pues un sentido de agruparse, un sentido de asociarse, un sentido de hacer las cosas en colectivo, y no había propiedad privada. ¿Cuándo surge la propiedad privada? Cuando se descubre la agricultura y la ganadería, y hace que el hombre se asiente en un solo lugar, y al asentarse en un solo lugar, gracias a que antes tenían que ir a cazar y recolectar, ahora ya no, ahora ya en un solo lugar tienen la comida a la mano, es decir, a través de los productos agrícolas y a través de los productos del
ganado, tenían carne, tenían alimento, tenían leche, entonces se genera lo que se conoce como el excedente económico, que da como resultado el excedente social. Es decir, antes tenían que ir a cazar un mamut, supongamos 100 personas, ahora nada más lo tiene que cazar, ahora ya no tienes que ir a cazar con 100 personas, sino 2 personas cuidan al rebaño de ovejas, y por lo tanto tienes resuelto el problema de 98 personas que ya no tienen chamba, vamos a decir, y entonces surgen los oficios, surge la alfarería, surge la talabartería, surge la fundición de los metales. Entonces esos 98 se quedan a trabajar en esos oficios, y de ahí surge la propiedad privada. ¿Cómo? Pues imagínate un alfarero, un alfarero. Si hablamos de un alfarero, pensemos en el alfarero. Él va por el barro, él prepara el barro, le da molde a la figura, pone el fuego para el horno, mete la ollita de barro al horno, la saca ya cocida y la pinta. Entonces, ¿qué sensación queda? Pues de que esa ollita de barro, pues es de él, porque él la hizo con sus manos. Imagínate que llegue otro gandalla y diga, discúlpame, pero esto es mío, pero ¿cómo va a ser tuyo si yo lo hice? Así se razona el principio de la propiedad privada. Se extiende al nivel de los terrenos, y ahora sí, ya no puedes tocar las cosas que no son tuyas, y luego se hace entonces una sociedad dividida en clases, donde los que tienen la mayor parte de la propiedad mandan sobre los que no tienen propiedad, que es lo que pasa hasta nuestros días. En ese contexto de la propiedad privada surgen ideas como la de John Locke, en la que se pone de relieve el individualismo. Y hoy vivimos en una sociedad individualista, en donde, como si dijéramos, cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas. Así le conviene al sistema en el que vivimos, el sistema social en donde prevalece la propiedad privada, sistema social que es el capitalismo, efectivamente, en donde muchos, los obreros, aquí en la mesa, con un pedacito de pastel muy chiquito, son los que producen el pastel, pero quien disfruta el pastel es el capitalista. Pero si se fijan, el capitalista va tras el pastelito del obrero, o sea, ni siquiera se va a comer el suyo, va por el de los obreros, que ya de por sí tienen un pedacito muy chiquito. Se dice que el 1% de la población tiene tanta riqueza como el 99% restante. O sea, la riqueza hecha por el trabajo de todos está concentrada en muy pocas manos. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Pues en el capitalismo le conviene al capitalista que los obreros no se agrupen, que no se organicen, que no luchen, que no le exijan más partes del pastel, que se conformen con lo que tienen, y por eso le avientan la manipulación a través de los teléfonos celulares, que ahora tienen al muchacho aquí con el teléfono en la cara durante todo el día, distrayéndolo de otras cosas. Incluso en algunos casos yo soy maestro y me ha tocado como alumnos, en vez de estar poniendo atención a la clase, andan en su teléfono viendo el Facebook y otras cosas, distrayéndose, en vez de guardar atención. Espero que este no sea el caso. El capitalismo entonces manipula al obrero para que no se agrupe y no busque una asociación social en donde ya no haya propiedad privada. Eso no le conviene al capitalismo. Entonces, el capitalismo lo que hace, a su vez, es, fíjense qué curioso, no quiere que los obreros se asocien, pero ellos sí se asocian. Los capitalistas sí se asocian, y se asocian en sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, sociedades, las famosas SAPIs, entre otras. Ellos sí se agrupan, pero no quieren que el pueblo se agrupe. Pero yo les digo a ustedes, el pueblo puede construir una sociedad mejor. Y en Rusia
hagan de cuenta que era una sociedad como la de México, de pobre como en la Revolución. La Revolución Mexicana fue en 1910, su inicio, y concluyó en 1917. La Revolución Rusa inició en 1917 y digamos que terminó porque se cayó en 1989. Pero en ese entonces los rusos fueron hasta la Luna. Los rusos tuvieron la posibilidad de crear naves. Ahorita son el país más poderoso en armamento. Tienen a los mejores matemáticos, a los mejores deportistas, tienen a los mejores ajedrecistas famosos. Son un pueblo pues muy desarrollado gracias a la acción del pueblo. Pero si se fijan en esta foto, Lenin, que es el dirigente de la Revolución Rusa, tiene a su lado a un gran pueblo, una gran cantidad de obreros y soldados que los seguían. El pueblo puede construir una sociedad mejor si se agrupa, en donde no haya individualismo, no haya egoísmo, en donde se agrupe la gente nuevamente y pensando ya no en el interés privado, en el interés particular, en el interés de unos cuantos, sino pensando en el interés de todos. Allá voy con las asociaciones, allá voy con las cooperativas, para que me entiendan. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí qué cosa es una asociación civil. ¿Qué es una asociación civil? Por definición, una asociación civil es una persona jurídica privada, constituida por un conjunto de personas físicas, llamadas socios, que por un tiempo definido y con la debida autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común. Ojo, la característica que las distingue a las sociedades civiles es que no persiguen una ganancia comercial o económica. Por ello es común que también se las denomine como entidades civiles sin fines de lucro. ¿Se entiende? Entonces, una asociación civil es eso. Tú te vas a unir con dos o más personas con un fin común. Entonces, la asociación especifica las tareas que se van a dedicar, reglas de funcionamiento, se distribuyen los roles y responsabilidades y se solicita ante el Estado, Inspección General de Justicia, su reconocimiento como entidad jurídica. Entonces, las asociaciones civiles pues pueden ser para defensa de los animales, para defensa de las personas con cáncer, para proyecciones culturales, para actividades deportivas, pero son sin fines de lucro, que quede claro. Entonces puedes conseguir, por ejemplo, que algunos empresarios te donen recursos y a través de la donación de estos recursos tú puedes apoyar a un atleta para que se vaya a unos Juegos Panamericanos en Panamá, por ejemplo. Ok. ¿Cuáles son los fines principales de las asociaciones? Pues son educativos, culturales, de divulgación, deportivas, fomentar socios o terceros de una actividad social. Doy un ejemplo. El Colegio de México, donde yo estudié, es una asociación civil. El Colegio de México no persigue fines de lucro. Pero ahí está Greenpeace, Asociación Mexicana para la Educación Internacional, Asociación Ironman Marcial y Deportiva San Nicolás, Sócrates, Asociación Civil Cultural, Descubriendo Raíces AC, Fundación para la Protección de la Niñez, etc. Son ejemplos. Ahora bien, ¿cómo se constituye? ¿Cómo se constituye? Entonces, vamos a hacer el caminito. Empezamos por decidir el nombre de la organización, registro ante la Secretaría de Economía, establecer el objeto social, definir tipos de miembros en la organización, establecer los órganos internos, designar representante legal, elaborar estatutos, protocolizar los estatutos, o sea, elaboración del acta constitutiva, inscripción del acta ante el registro público, registro ante la Secretaría de Hacienda para obtener el RFC y financiamiento de actividades a través de fideicomisos. Eso es lo que se establece.
Les voy a pasar la presentación, se las voy a pasar a través de su maestra, para que ustedes la tengan y la puedan estudiar para el examen que les va a hacer la maestra, si es que les va a hacer examen. Entonces, vamos paso por paso. O sea, este caminito que recorrimos lo vamos a repetir acá, pero paso por paso. Nombre de la asociación. ¿Cómo se va a llamar tu asociación civil? Entonces, pues tienes que ver pues, que sea un nombre que esté relacionado con lo que vas a hacer. Si vas a hacer alguna actividad cultural de música, por ejemplo, pues no le vas a poner asociación de deportistas, ¿verdad? Entonces, recomendable que sea corto o con siglas, pero puede ser de cualquier denominación. Se recomienda describir a grandes rasgos la misión, características o trabajo de la organización, proponer al menos 3 nombres por si alguno ya está inscrito. Es bueno considerar más opciones, esto dependerá de la disponibilidad. Les doy un ejemplo. Yo quise hacer una asociación civil aquí en Texcoco, la hice pues en el 2015, que se llamaba Ixtlilxochitl Acolúa. El punto era que la Acolúa ya existía. Entonces, el haberle puesto Ixtlilxochitl, que es el nombre del papá de Netzahualcóyotl, y Acolúa es vamos a decirlo así, el gentilicio de los que vivían en la tierra de Texcoco, los acolhuas, me permitió hacer que toda la gente conociera a la asociación como Acolúa. Pero el Ixtlilxochitl se lo ponía yo en chiquito. Entonces me la registraron así como Ixtlilxochitl Acolúa. Pero yo lo que quería era que se reconociera por el Acolúa. Y así fue muy conocida por eso. Entonces, eso es lo que se pone. Pero yo puse 3 nombres. Acolúa, Ixtlilxochitl, Netzahualcóyotl, Acolúa. Y la que me registraron fue Acolúa. Pero en las 3 llevaba la palabra Acolúa. Ok, 2. Registro en la Secretaría de Economía. Entonces tienes que ir al módulo único de autorización de denominaciones. Ahí está en la Secretaría de Hacienda, de Economía, perdón, la página en donde te diriges tú y solicitas ingresar tu asociación civil, el nombre de tu asociación civil. 3. Establecer el objeto social. Entonces, ¿qué es el objeto social? Es la misión de la organización, la razón de la existencia. ¿Para qué quieres una asociación civil? Entonces, debe ser suficientemente breve y específico para dejar en claro el propósito de la asociación. ¿Qué quieres hacer? Ayudar a los niños con cáncer. Quiero hacer una asociación para ayudar a los niños con cáncer. ¿Cómo? Bueno, gestionándoles medicamentos, o sea, ya empiezas a especificar, pero es muy claro el propósito de tu asociación. Si vas a dedicarte a apoyar a los niños con cáncer, entonces es a los niños, ya está. Entonces, si de pronto sale que quieres ayudar a adultos, debes especificarlo en tu objeto social. O sea, pero si dices, puedes poner principalmente niños, pero también adultos. Entonces, se fijan cómo con un pequeñito cambio de palabras puedes ampliar tu objeto social. Entonces hay objetos sociales muy restringidos y hay objetos sociales muy amplios. Entonces a veces, dependiendo de lo que quieras, conviene un objeto social muy amplio. Por ejemplo, a veces te conviene tener la capacidad como asociación de dar cursos, de recibir donativos, de tener operaciones con relaciones internacionales, apoyar al deporte, apoyar a la cultura, apoyar a la educación. Entonces haces un muy amplio espectro de objeto social, ¿no? Ahora bien, para definir el objeto social se debe considerar las actividades de las asociaciones no lucrativas y fideicomisos que pueden obtener beneficios fiscales. O sea, tú buscas que tu asociación pueda funcionar de manera que si no tienes dinero, o sea, si no eres una persona rica, ¿de qué te sirve hacer tu fundación si no tienes dinero para poderla hacer funcionar?
Entonces necesitas donativos, necesitas apoyos. Y aquí, en este punto, ya no hay incentivos fiscales. Lamentablemente, el gobierno actual le ha quitado el apoyo a las asociaciones civiles. Antes el gobierno te podía apoyar y tú podías hacer alguna labor cultural o deportiva o de apoyo a las mascotas, a los animales, al medio ambiente, y el gobierno te podía apoyar. En este gobierno, perdón, pero pues López Obrador lo que hizo fue mandar un escrito en donde no iba a haber apoyo a las asociaciones civiles. Entonces, muchas asociaciones civiles que ayudaban a los niños, por ejemplo, tengo una sobrinita que tiene autismo, pero había una asociación civil apoyada por el gobierno que le daba terapias con caballos, se llaman equinoterapias. Y entonces el costo de una terapia equivale a 600 pesos. Pero gracias al apoyo de la asociación civil y el trabajo altruista de los que la representaban, el costo era de 100 pesos por cada terapia. Entonces, vamos a decir, le daban 5 terapias y en una semana se gastaba 500 pesos. Pues el gobierno actual le quitó el apoyo a esa asociación y a todas las que hay, y entonces ahora para poder hacer la terapia necesita pagar 3,000 pesos a la semana, que no tiene mi familiar. Entonces ya dejó de ir a la terapia la sobrinita y solo puede una vez a la semana. Fíjense qué golpe tan duro. Pues eso es lo que pasó. Y ahora que se acaba de aprobar la nueva ley, se llama miscelánea fiscal, se le quitan todos los incentivos a las donatarias, es decir, a las asociaciones civiles, para recibir apoyos. O sea, antes tú ibas con una empresa, por ejemplo, vas con Jumex y le dices, apóyeme con jugos o apóyeme con dinero para una causa. Esta es mi asociación, estoy registrado, soy oficial. Y entonces te apoyaban, tú les dabas un recibo y ellos podían deducir impuestos con ese recibo. Pues eso se acabó. Ya tampoco se puede hacer por parte de las asociaciones civiles. Entonces prácticamente están desapareciendo las asociaciones civiles porque ya no tienen ningún caso, porque no puedes conseguir recursos. Y si eres gente humilde, ¿de dónde vas a sacar lana para tu asociación? Deberá ser lo suficientemente amplio y flexible para abarcar distintas actividades y formas en las que la asociación pueda desarrollarse con los años. Es decir, si tú pones un objeto social muy acotado, muy corto, si el día de mañana quieres ampliar los objetos, el objeto social, necesitas cambiar tu acta constitutiva, y eso cuesta mucho dinero. No te conviene. Si vas a hacer una asociación civil, te conviene hacerla bien desde el principio, con un objeto más o menos amplio, abarcador, para que si hay cambios, tú ya estés preparado para los cambios que haya. Seas capaz de verlo todo en su conjunto. No te limites, ese es mi consejo. Avanzamos. En el caso de los objetos, digamos, ¿no?, vienen en la ley de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Ahí lo pueden ver, y existen diferentes aspectos. Si ustedes consultan el artículo 5 de la nueva ley de fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, entonces tienes, por ejemplo, asistencia social, apoyo a la alimentación popular, cívicas, de asistencia jurídica, de apoyo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, promoción de la equidad de género, aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad, cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano-rural, etcétera, 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 hasta otras que determinen las leyes. Entonces, estos son algunos objetos que la ley te marca.
O sea, un tanto para que no te escapes. Por ejemplo, la número 13, promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Pues esa es muy amplia, ¿no? Acciones para mejorar la economía popular, participación en acciones de protección civil, por ejemplo, para enseñarle a la gente qué hacer en caso de incendio, en caso de terremoto, bla, bla, bla. 4, tipos de miembros en la asociación: socios, honorarios, afiliados o simpatizantes y colaboradores. Los socios son, como si dijéramos, los dueños, ¿sí? Los honorarios estarán directamente involucrados en las actividades, pero no están relacionados legalmente. Los afiliados, digamos, pueden contribuir con recursos financieros. No tienen voz y voto. En cambio, los honorarios sí tienen voz y voto. Y los colaboradores son individuos que se involucran en las actividades operativas, pero que no contribuyen con recursos y no cuentan con voz y votos. Eso es lo que tiene una asociación. 5. Establecer los órganos internos. ¿Cuáles son? Asamblea General de Socios, Asamblea de Miembros Honorarios y Asamblea de Socios con Consejo de Miembros Honorarios. ¿Sí? Esos son los órganos internos que hacen a una asociación civil. Todos los socios conforman la autoridad más alta dentro de la organización, donde se planean, evalúan y modifican las actividades y el uso de los recursos. Para tomar decisiones debe contar con el quórum, es decir, un requisito de asistencia. Si son 10 personas, los de la Asamblea General de Socios, tienen que estar 5 más 1, 6. El más del 50%, eso es quórum, etc. Este es el modelo que toman la mayoría de las asociaciones civiles en México, Asamblea General de Socios. Pero también puede haber Asamblea de Miembros Honorarios y Asamblea de Consejo de Miembros Honorarios, ¿sí? Bueno, se deberá definir las facultades y atribuciones del Consejo Directivo, que estará presente en todos los modelos. La mesa directiva está al cargo de administrar la asociación. Entonces debe haber presidente, secretario y tesorero. Eso es lo que no debe de faltar. Más otro más que ahorita vamos a ver, que es el representante legal. Pero presidente, secretario y tesorero no pueden faltar. Luego, normalmente se arma con 5 personas. Presidente, secretario, tesorero, vocal 1 y vocal 2. Punto. Así ya puedes hacer una asociación civil. Incluso de 2 personas, presidente y secretario, que hace las veces de tesorero. Ok. 6. Representante legal de la organización. Este es muy importante. Será la persona autorizada de llevar a cabo los trámites y las actividades a nombre de la organización. Los poderes serán lo que le permita a una persona física moral representar a la asociación frente a terceros. Podrá abrir una cuenta bancaria, ojo, y firmar contratos bajo el nombre de la asociación entre las actividades más importantes que tiene. La representación legal puede tener poderes generales o especiales para que actúen en conjunto o de manera individual. Esto es muy importante, jóvenes. O sea, aquí está muy claro cómo el representante legal juega un papel fundamental. Particularmente es el que tiene que ir a los juzgados, es el que puede abrir una cuenta bancaria y firmar los contratos. Si, por ejemplo, te dan un apoyo, entonces, y este apoyo te lo da una empresa, el representante legal es el que firma el contrato del apoyo para recibir la donación de esa empresa. Entonces, todo esto es el que firma, por ejemplo, las escrituras públicas de los bienes de la asociación. Bienes que obviamente, como ya se dijo, no se pueden comprar o vender, pero él, por ejemplo, si quiere comprar un carro, él tiene como representante legal que ir a comprar un carro con el dinero de la asociación. Es para eso que funciona el representante legal. Los poderes se especifican para él o los representantes legales en el acta constitutiva. ¿Cuáles son los poderes del representante legal? Celebrar convenios,
representar a la organización en pleitos, amparos, procesos penales o cobranzas, representar ante las autoridades judiciales, civiles, penales y del trabajo, ejecutar actos administrativos, llevar a cabo trámites, abrir una cuenta, etc. Esos son los poderes que tiene el representante o los representantes. Pueden ser varios, puede ser un bufete, puede ser un grupo de gente. Entonces, así es como funcionan estos. 7. Elaboración de los estatutos. El acta constitutiva o los estatutos es el registro que le da la personalidad jurídica a la asociación civil. Es la forma básica de asignar responsabilidades dentro de la organización. Estatuto número 1, no se realizarán actividades con fines de lucro. Artículo número 2, los miembros deberán acudir una vez al mes a la asociación. Artículo número 3, o sea, ahí es donde se plasma el representante legal, los órganos de gobierno, las membresías, las facultades, los derechos y las obligaciones. Deben incluir el objeto social de la organización y son solicitados frecuentemente como requisito para pedir financiamiento y realizar trámites. Por ejemplo, si vas a realizar un trámite ante el gobierno como antes se podía, entonces una de las cosas que te pedían era el acta constitutiva. Entonces tenías que llevar el acta constitutiva. Bueno, formación de los estatutos. Entonces les doy algunos datos. De acuerdo al artículo 7887 del Código Civil del Estado de México y 3072 del Civil para el Distrito Federal o Ciudad de México, la escritura pública deberá contener lo siguiente: domicilio, denominación de la razón social, domicilio de la asociación, objeto de la asociación, los bienes que integren el patrimonio de la asociación, la duración de la asociación y los estatutos. Normalmente se le ponen 99 años para que no haya bronca. Y el costo para hacerlo, fíjense, ahí es donde empieza el primer problema. 10,000 pesos cuesta a 12,000 pesos. Con un notario público, eso cuesta el trámite. O sea que si ustedes quieren hacer una asociación civil, les tienen que juntar de entrada 12,000 pesos. ¿Y de dónde les va a sacar uno? Ahí es donde vienen ya las trabas. O sea, es que no quieren que se formen asociaciones civiles, las ponen muy caras. Sobre todo para la gente humilde. Carlos Slim, que quiere hacer su fundación Telmex, cese con la mano en la cintura, ¿no? Pero ustedes como jóvenes, está más difícil. Ahora, inscripción del acta ante el registro público de la propiedad. Una vez que ya protocolizaste tu acta ante un notario público, la llevas a la inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. En el caso de nosotros, ustedes son de Catepec, si no me equivoco, y ahí hay que hacer este registro para que quede el aval, digamos, y cuando alguien busque diga, sí, aquí está registrada, o sea, ya se vuelve legal tu asociación. Y finalmente el registro ante la Hacienda para que te den un RFC, Registro Federal de Causantes. Ojo, una vez que has hecho tu asociación, una vez que te has puesto a trabajar con tu asociación civil, necesitas forzosamente tener una contabilidad. Si no recibiste ni un peso, ni abriste una cuenta bancaria, pero funcionaste apoyando a los animales sin recibir ni un peso, de todos modos tienes que tener tu declaración fiscal anual, porque si no incurres en responsabilidad y te puedes ir al bote por omisión. Y digo, no, pero si yo no gasté ni un peso, no importa, tienes que hacerlo. Lo digo para que si van a hacer una asociación sean muy escrupulosos, es decir, muy cuidadosos de lo que se haga. O si van a asesorar ustedes a alguien el día de mañana cuando sean abogados, pues háganlos que sí, que vayan al SAT, que se inscriban en el portal, que saquen su firma electrónica que se llama Fiel y que declaren anualmente aunque no tengan ninguna actividad. Si tienen actividad, si alguien les dona un inmueble o un carro, mueble, etcétera, lo tienen que reportar. Documentos a presentar para sacar el RFC,
copia del acta constitutiva, identificación oficial vigente del representante legal, comprobante de domicilio fiscal, correo electrónico vigente de la organización del representante, etcétera, etcétera. Hay que ir a Hacienda, pues. Y financiamiento. ¿Cómo te vas a financiar? Una figura que existe legal que puedes usar es el fideicomiso. No sé si vieron ustedes que se hizo famosa la desaparición de 109 fideicomisos por parte del gobierno federal. Entonces el gobierno federal hizo la desaparición de 109 fideicomisos y estos fideicomisos servían para la ayuda de algún, por ejemplo, yo estudié fui maestro del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ese centro de investigación vivía de un fideicomiso en un 50%, es decir, el gobierno le daba recursos a ese fideicomiso y permitía que el CIDE tuviera dinero por varios años garantizado para poder hacer investigación científica. Entonces, eso lo desapareció el gobierno, se agandalló la lana, 68 mil millones de pesos, y ahora el CIDE ya no tiene dinero seguro para los siguientes años. O sea, ya no va a tener dinero para investigación. Por poner un ejemplo, si estás investigando una cura para el coronavirus, te vas a tardar unos 3, 4 o 5 años y necesitas dinero asegurado, pero el gobierno ya no te lo va a dar. ¿Y entonces de dónde vas a sacar? Si eres de la UNAM, pues ya no vas a poder. Así están las cosas. Bueno, los fideicomisos de todos modos sirven para eso, para que una persona denominada fideicomitente transmita a una institución fiduciaria la propiedad de sus bienes para el cumplimiento de un fin. O sea, tú puedes abrir un fideicomiso y que ahí depositen dinero las empresas, los amigos, y a través de ese dinero, de ese fideicomiso que tiene reglas muy claras, puedas utilizar el dinero para el servicio de tu asociación, si por ejemplo es para defender a los animales, para poner un refugio de animales y mantenerlo, pagarle a un especialista veterinario, pagarle a un cuidador de los perritos, para comprar el alimento de los perritos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, y ya, para que la asociación participe en un fideicomiso es necesario que se constituya como persona moral. Segundo, debe aportar su patrimonio, es decir, todos los bienes con los que cuente la asociación, que ya vimos, ¿no? Y pueden obtener beneficios fiscales, pero ya no, como les dije, se acaba de hacer una reforma que le quita los beneficios fiscales a los fideicomisos, a las asociaciones, a los donatarias. Y entonces vas a tener que pagar impuestos y te los van a cobrar y no les importa. Eso es lo que está pasando, ¿no? Ahora, un ejemplo, una asociación civil que se constituyó con la finalidad de colaborar con otras asociaciones para fomentar la investigación tecnológica. Dentro del patrimonio de esta asociación se encuentran varios laboratorios científicos, por lo que se crea un fideicomiso con la finalidad de que crezca el número de laboratorios y se transmite su patrimonio a fin de que la institución financiera a la institución financiera para que cumpla este fin. El beneficio futuro será el número de laboratorios que tenga mayor oportunidades de realizar investigaciones y a su vez reciba beneficios fiscales mencionados que ya no hay. Bueno, hay asociaciones altruistas. Las donatarias tenían ventajas, pero eso fue hasta ayer. Les digo que la semana pasada, el día miércoles, desapareció todo esto y ya no hay forma de poderles ayudar, ya no hay ventajas para los que dan donativos. Se acabaron. Esto lo preparé antes de que se hiciera esto. Ventajas y desventajas de las asociaciones civiles. No se necesita capital mínimo. Todos los socios participan con los mismos derechos. Acceder a recursos públicos y privados, ahora sobre todo privados. Pueden estar exentas del impuesto sobre la renta, ya no. Está enfocada en beneficio social.
El excedente de dineros no se reparte entre los socios, no se busca una remuneración económica, responsabilidad ilimitada de los socios frente a las deudas de la sociedad contraídas con terceros. Bueno, pasamos a las sociedades cooperativas para finalizar, que son, según la ley, se define como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes, en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de distribución y de consumo de bienes y servicios. Es una sociedad que, a diferencia de muchas otras, su fin último es la ayuda mutua, así como la solidaridad. La cooperativa tiene ese carácter, tiene el carácter de ayuda mutua. Es muy importante que lo vean y lo entiendan así. Ayuda mutua. Ahora sí, es para poner un negocio, pero en el que los socios van a colaborar para resolver los problemas difíciles. Tipos de cooperativas son 3. Consumidores de bienes y o servicios, de productos de bienes y o servicios y de ahorro y préstamo. O sea, de consumidores, de productores y de ahorro y préstamo, financieras. De consumidores, pues aquellos que van a, por ejemplo, a asociarse para comprar alimentos para distribuírselos entre todos. Pero los compran en conjunto, para que de esta manera les salga más barato, ¿se entiende? Los compran al mayoreo entre muchos y entonces consumen el servicio entre todos. De productores, nos vamos a dedicar a producir sombreros o nos vamos a dedicar a producir zapatos o nos vamos a dedicar a producir jitomate. Entonces nos asociamos. O vamos entre todos, por ejemplo, a hacer las jovencitas que son expertas en cortar pelo, van entre todas a hacer una cooperativa para poner entre todas, una pequeña estética. Y las de préstamo y ahorro son las que sirven para recibir dinero y comprar y vender. Ok. Ordinarias, las que para funcionar requieren únicamente de su constitución legal, es decir, las de consumidores y las de productores. Las de participación estatal es las que se asocian con autoridades federales, las entidades federativas o municipios, o sea, los estados, el gobierno de la ciudad. Entonces esas son no ordinarias, sino que tienen participación estatal. Ahora, ¿cuáles son algunas cooperativas importantes? Por ejemplo, la Cruz Azul. El que no le vaya al Cruz Azul te puede salir ya de la clase, ¿no es cierto? Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, la cooperativa de Pemex, la Caja Popular Mexicana, son ejemplos de cooperativas exitosas, sobre todo Cruz Azul y la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. ¿Cómo se constituye la sociedad? Asamblea constituyente, definición de responsabilidad de los socios, acta constitutiva, órganos sociales, inscripción ante Hacienda, inscripción ante el registro público, ya no de la propiedad, sino de comercio. Es casi lo mismo, si se fijan, que una asociación civil. Solo que ahora te vas a registrar en el registro público de comercio, en la Cámara de Comercio. Asamblea constituyente, ojo, ¿cuántas personas pueden formar una cooperativa? 5. Un voto por socio. ¿Por qué 5? Bueno, por como mínimo, pues para que no haya empates, pero bueno, pueden ser en las votaciones, pero pueden ser 6, o 10, o 30, o 100, o 1000, o 500,000. O sea, los socios pueden ser muchos o muy poquitos. Capital variable y de duración indefinida. Los socios deben acreditar su identidad y ratificar que quieren estar en esa asociación.
a través de la Asamblea General se celebran, que celebran los interesados y se levanta un acta. Entonces, las sociedades cooperativas de préstamo, de ahorro y préstamo se constituirán con un mínimo de 25 socios. Ojo, las de compra y producción, o sea, las de adquisición de bienes y servicios o las de producción, con 5 miembros basta. O sea que si ustedes quieren hacer ya una cooperativa, tienen más de 18 años, pueden hacerla. O sea, lo único que les va a costar es pagarle al notario más o menos los 10,000 pesos para la constitución. Responsabilidad de los socios, limitada o suplementada. Cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieran suscrito, es decir, no responden de las deudas sociales, de modo que en caso de ser necesario, solo responden por una cantidad determinada. Si un socio solo aportó 1,000 pesos, solo podrá perder eso y no más, a menos que se especifique lo contrario en el acta constitutiva. O sea, ¿qué pasa si pide la cooperativa un préstamo? Si existe la responsabilidad limitada y resulta que no pudo pagar el préstamo la cooperativa y tú solo metiste 1,000 pesos a la cooperativa, lo más que puedes perder son tus 1,000 pesos. Esa es la responsabilidad limitada, a menos que se indique otra cosa. Responsabilidad suplementada, cuando los socios responden a prorrata, es decir, cuota o proporción que se debe pagar o toca recibir a cada uno, por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutivo por acuerdo de asamblea. O sea, aquí te pueden decir, vamos a hacer un préstamo, pero cada uno de nosotros tiene un porcentaje de las acciones de la cooperativa. Entonces se hace responsable por ese porcentaje. Si pido un préstamo de 100 pesos y yo soy el dueño del 20% de las acciones de la cooperativa, entonces a la hora de pagar tengo que pagar el 20% del préstamo que pedimos. ¿Está claro? Ahora, acta constitutiva, Ley General de Sociedades Cooperativas es la que define y exige nombre, objeto social, derechos, procedimientos, áreas de trabajo, requisitos para la admisión, valuación de los bienes y derechos que se aporten, expresión del valor de los certificados, forma de constituir e incrementar el capital social, los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada, como vimos hace un momento. Eso forma el acta constitutiva. Tiene, como se puede ver, un poco de más requisitos que la asociación civil. Órganos sociales, Asamblea General como autoridad suprema, Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración. En el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo debe haber comité de crédito, comité de riesgos, director general o gerente y un auditor interno, ¿sí? Esos son los requisitos. ¿Cuáles son las ventajas? No se necesita un capital social mínimo. Independientemente del capital que hayan aportado, todos los socios tienen el mismo peso en cuanto a su voz y a su voto. La responsabilidad frente a los terceros es limitada al capital aportado. Desventajas. Los requisitos son bastantes en la Ley de Sociedades Cooperativas. Se establecen límites en la contratación de trabajadores no socios. Al ser un tipo de sociedad en la que confluyen los intereses de muchos socios, al momento de llegar a un acuerdo se presentan ciertas limitaciones y dificultades. Por ejemplo, ese es el problema del mexicano. Invierte dinero y luego ya quiere salir ganando, ya quiere ganancias, quiere ver. Entonces, el mexicano es muy egoísta. Les pongo un ejemplo. Estaban 3 botes de cangrejos vivos. Uno que decía Estados Unidos, otro que decía Canadá y otro que decía México. Y le llamó la atención a la persona que estaba mirando por qué el de los cangrejos de Estados Unidos y de Canadá estaban tapados los botes y el de México estaba destapado.
Y dije, oiga, ¿por qué están estos tapados y el de México destapado? Ah, lo que pasa es que los cangrejos de Canadá y de Estados Unidos, si empieza a subir uno, los demás lo ayudan y al rato me quedo sin cangrejos. En cambio, los de México, si va uno subiendo, los otros lo bajan, no lo dejan subir. Así son de egoístas. Entonces no necesita tapa porque no se salen, porque no los dejan salir, no los dejan subir. Así somos los mexicanos, desgraciadamente. Somos muy egoístas y necesitamos cambiar esa visión. Por eso se pelean los miembros de las asociaciones, no se ponen de acuerdo, empiezan a decir lo que pasa es que tú te quieres quedar con todo y entonces esa es una de las desventajas. Principales afectaciones a las sociedades cooperativas y a las asociaciones civiles por la desaparición de los fideicomisos. Los bienes que dispusieron para el fideicomiso no cumplen con su propósito y de esta forma pueden atrasar proyectos de desarrollo con expectativas de aplicarse o, en su caso, detener los proyectos que ya se estaban aplicando. Al detenerse los recursos que ya se tenían destinados para un fin de varios años, se congelan y ya no se pueden usar. Impide que el objeto de las organizaciones se realice o se cumpla con la eficiencia que da el presupuesto asegurado por un fideicomiso. O sea, ¿cuál es la ventaja de un fideicomiso? El presupuesto de egresos en este país, es decir, tú pagas impuestos, el gobierno los recibe y luego destina cómo se gastan. Pero el gasto tiene que ser anual. El fideicomiso, al meterle tu dinero, garantizas que siga el dinero a lo largo de los años. Es como una especie de caja de ahorro en donde puedes utilizarlo independientemente de que el año se acabe. Pues eso lo desapareció el gobierno con los fideicomisos. Y esto impide que tu objeto social o tu investigación siga adelante porque ya no tienes dinero. ¿Se entiende? Pues muchas gracias.